pasó ahí? Que no empezó. Bienvenidos. Buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a esta serie de conferencias tituladas Crecer es un regalo. En Familia Unida queremos acompañarles en todas las etapas de su vida y con esta visión positiva y ofreciendo medios de acompañamiento que nos iluminen con un valioso contenido y sobre todo que nos apoyen en el mejor modo de prevenir y abordar las distintas etapas de la vida, es que hemos organizado esta serie de conferencias. Yo soy Fabiola Jiménez y apoyo en la coordinación del Centro de Consultoría de Familia Unida en la sede México Sur. Por ello, las dos primeras conferencias han sido dirigidas más bien en una etapa de vida de 40, 50 años y está titulado como Crecer es un regalo. En el mes de junio tendremos la tercera y cuarta conferencia que más bien abordaremos la etapa de vida siguiente a los 60 años y le hemos titulado Ser Grande. Y ofrecerá una guía para lograr un envejecimiento exitoso, bien sea para ti mismo o para acompañar a un familiar o bien como cuidador. La semana pasada tuvimos la primera conferencia que trataba sobre las hormonas y las emociones en su relación con el cáncer, qué hubo de mito y qué de realidad. Si no la pudiste escuchar, está grabada en nuestro canal de YouTube, Familia Unida Internacional. La segunda conferencia, que es la que vamos a dar por inicio, trata de los temas de la andropausia y la menopausia que nos tratará la doctora oncóloga Flavia Morales, que dio la exposición también en la anterior conferencia. Ella cuenta alrededor de 20-25 minutos para su exposición. Y el segundo tema está a cargo de la reumatóloga Silvia Guzmán. Ella nos hablará sobre el cuidado osteoarticular. Me permito ahora presentar también a Silvia, que es nueva en estas exposiciones para nosotros y agradezco de antemano su colaboración con Familia Unida. Silvia cuenta con 20 años de experiencia clínica en reumatología y actividad gerencial a nivel nacional y de Latinoamérica en la industria farmacéutica. Ella ha sido docente tanto en licenciatura como en posgrado durante varios años. Ha participado en cursos con más de 25 ponencias y ha participado en distintos congresos de investigación, sobre todo en esta área. Esta conferencia será grabada para compartirlo en nuestro canal de YouTube, Familia Unida Internacional. Les pedimos que al finalizar estas exposiciones puedan hacer escribiendo en el chat sus preguntas y trataremos de resolverlas. Les agradezco de antemano y disfruten mucho estos contenidos. Buenas noches y gracias por unirse. Vamos a empezar a hablar de la andropausia y la menopausia. Y bueno, como bien decía Fabiola, es tratar de disfrutar pues todos estos cambios físicos y emocionales que surgen a partir de los 40 y los 50 y tratar de aprovecharlos de la mejor manera para que sean a favor y que pues no nos causen mayor problema de los que ya significan pues vivir estos cambios. Y bueno, desde la definición que significa menopausia, pues pause del griego, pues detener o parar, y justamente pues es un cambio hormonal relevante que hace que tengamos cambios físicos
psicológicos y también emocionales. Y la situación es cómo cambiar esto realmente a nuestro favor. Y definitivamente yo creo que conocer estos cambios es lo que nos va a ayudar a hacer las intervenciones necesarias para ir disfrutando esto y que no sea precisamente el detener, sino darle un play a toda nuestra vida en forma adecuada. Entre las principales manifestaciones clínicas que tanto hombres como mujeres pueden tener son los bochornos y sudoraciones, taquicardia, mareo, insomnio y vértigo. Entre las psicológicas hay la habilidad emocional, nerviosismo, irritabilidad, depresión, disminución de la libido, y a nivel de sistema nervioso, pues problemas de memoria, progresión a la demencia senil o algunas enfermedades como Alzheimer. Y bueno, tanto hombres como mujeres tenemos estos cambios y realmente pues este arribo a los 40 y 50 son críticos para la vida en pareja porque cada uno está teniendo sus cambios, sus síntomas y pues no los entendemos del todo y en lugar de apoyarnos pues puede ser que sean motivo de mucha fricción. Hay una reducción en el hombre de la producción de testosterona y en la mujer pues un descenso bastante más importante de la producción de estrógeno y progesterona. Tenemos más sofocos las mujeres, los hombres, aunque también pueden tener bochornos, son menores. A ellos les afecta más la cuestión del deseo sexual y a nosotras pues la depresión, los cambios de ánimo. Pero entre los dos compartimos como una alteración importante esto de la osteoporosis, que Silvia pues nos hará favor de ayudarnos a entender muchísimo mejor esto. Y pues es tratar de que tanto menopausia y andropausia no se conviertan en una tempestad, sino que lo tomemos para mejorar nuestra vida. Y vamos a empezar con la andropausia porque hay muchísimos mitos alrededor de la andropausia. Principalmente muchos hombres niegan que exista la andropausia y efectivamente, o sea, igual que la menopausia, los grados e intensidad de los síntomas van a ser diferentes. Sin embargo, un dato muy relevante es que justamente en los hombres empieza mucho antes que en las mujeres, a los 40 años, y se prolonga y van siendo unos cambios más insidiosos, leves, paulatinos, se van acomodando más fácil que lo que ocurre en la menopausia y por ello es que es una situación muy invisible para el día a día. La otra situación es que aquellos que tienen pues esos cambios, sobre todo que notan en su desempeño sexual y que saben que es porque está disminuyendo la testosterona, piensan que quizás hay que sustituir la testosterona y que todo se va a resolver y no es tan sencillo. Hay que valorar qué tipo de reemplazo es realmente el que va a ayudar a cada persona, a cada hombre. Y también otro mito es la pastilla azul que va a incrementar pues la testosterona y en realidad no. La pastillita azul que ayuda a lograr una mejor erección en realidad es un tratamiento a nivel vascular que afecta o que influye en los vasos medianos del pene al incrementar el flujo y bueno, puede haber una mejor erección, pero nada tiene que ver con la cuestión de sustituir testosterona. Y pues hay algunos otros trastornos desde el desempeño físico hasta el desempeño cognitivo. Y aquí podemos ver cómo va aumentando poco a poco esta merma de la testosterona que en los 40 años se reduce un 1.6% y al llegar a los 70 es más del 50%. Y de ahí que pues estos cambios, como lo vemos en la figurita,
pues son también muy paulatinos. Y un hombre menopáusico generalmente va a tener la pérdida del cabello, el cabello se vuelve más delgado, se vuelve más irritable, puede tener ataques de calor, dificultad para dormir, disminución del deseo sexual, fatiga o malestar en general, síntomas de depresión, problemas para la concentración y también pues estos daños a nivel óseo. El diagnóstico es clínico principalmente en base a los signos y síntomas subjetivos y objetivos y se aplican algunos cuestionarios como los de la edad para los hombres y el cuestionario ADAM que pueden pues orientarnos acerca de qué tan presentes están los síntomas de la andropausia. Y también, pues esto lo podemos acompañar con la detección o la determinación de los niveles normales de testosterona, que deben de estar pues abajo de lo normal, que va de 8 a 12 nanomoles. ¿Y qué puede hacer un hombre para reducir todas estas molestias que genera la andropausia? Pues una dieta equilibrada, ejercicio de alto impacto, dormir entre 7 y 9 horas y pues mantener su actividad sexual. Y en relación a la mujer, bueno, esta va a ocurrir 10 años después, en promedio a los 51 años, va a ser un reflejo de pues la falta de producción de los folículos, que esto es completo, casi completo, y se va a traducir en que hay hipoestrogenemia y que se elevan las concentraciones de la hormona folículo estimulante. Y si esto llegara a presentarse antes de los 40 años, tiene otras causas generalmente y puede llamarse como insuficiencia ovárica. Y toda la menopausia, que también puede llamarse climaterio, tiene diferentes etapas. Una etapa que va de los 40 a los 50, que es la premenopausia o perimenopausia. La menopausia, que puede empezar a los 50, que ya vimos, y la posmenopausia, que va de los 50 a los 60. Y cambiamos mucho en esas décadas, 2 décadas. En la perimenopausia, pues empieza a haber algunas modificaciones físicas como discreto incremento ponderal, algunas disminuciones hormonales que van afectando el cabello, la piel, cambios imperceptibles. Esto puede ir de 2 a 8 años y cuando ya se instituye la menopausia es cuando se da la última menstruación y transcurre un año sin menstruar, y esto después se extiende con cambios de 1 a 6 años en la menopausia. Y lo primero que aparecen son los bochornos, que pueden ser desde antes de los 50 años hasta los 65. Cambios en la piel de los 52 en adelante, por ejemplo, hasta los 70. La distribución del vello también empieza a alterarse a partir de los 60 y atrofia de genitales y osteoporosis alrededor de los 55, atrofia mamaria alrededor de los casi 60 y enfermedad cardiovascular a partir de los 60. Y hay algunos tratamientos como la terapia de reemplazo hormonal que pudieran regular estas molestias de las oleadas de calor, que pudieran también disminuir la resequedad vaginal, mejorar la lubricación y la sensibilidad, y también puedan ayudar a evitar la pérdida ósea, mantener el balance, pero esto en realidad de la terapia de reemplazo hormonal debe de ser algo muy cuidadoso. Se trata de agregar salud a los años sin tanto riesgo, y hay que considerar que ahora que logramos vivir más tiempo, pues la menopausia es una etapa que va a ocupar casi la tercera parte de nuestra vida, y ver qué tanto el tratamiento
médico se justifica y en qué casos es realmente muy necesario y qué tanto debemos de pues tratar de hacer esa terapia de reemplazo hormonal, porque aunque si bien hay beneficios muy comprobados, como esto de mejorar la calidad de vida al disminuir los síntomas menopáusicos, prevenir las fracturas osteoporóticas y prevenir incluso el cáncer de colon, pues sí te pone en riesgo para tener episodios tromboembólicos, cáncer de mama, cáncer de endometrio, algunos episodios cardiovasculares tempranos, algunos trastornos a nivel del colesterol y los triglicéridos y colecistopatías. Puede ser que haya con esta terapia de reemplazo hormonal específica, pues algunos otros beneficios como detener el envejecimiento y algunas enfermedades de demencia, mejora la memoria visual, pero pudiera ser que aunque pues mejoran nuestras alteraciones del sueño, la irritabilidad, los sofocos, no es como algo muy sencillo ni que deba uno de empezar a tomar esta terapia de reemplazo hormonal por algunas contraindicaciones importantes. Por ejemplo, la terapia oral se contraindica si hay obesidad mórbida, hipertensión arterial crónica, hipertrigliceridemia, enfermedad tromboembólica, hepatopatía aguda. Y la terapia transdérmica, pues definitivamente no se aconseja si tenemos historias de neoplasias. El tratamiento es muy similar a la andropausia. En general hay que tratar de hacer ejercicio físico, evitar el consumo de tabaco, mantener un peso adecuado y mantener una buena alimentación. Esto pues influye de una forma más favorable, sin tanto riesgo. Y yo siempre digo que cada mujer es un mundo y que debe de tomar sus decisiones, pero muy informada y consultando con el médico de referencia. Y dentro de lo que comparten tanto hombres como mujeres es mucho de estas alteraciones articulares y óseas. Hay ejercicio físico que puede ayudarnos, igual que a los hombres en andropausia, pues este ejercicio está comprobado que disminuye el ritmo y el proceso de envejecimiento y ayuda a controlar los factores de riesgo cardiovascular, mejora algunas situaciones psicológicas, anímicas y emocionales, y también nos ayuda al mantenimiento de la masa ósea, con lo cual se previenen las fracturas, pero sin duda, pues, ya que nuestro cuerpo es como el medio de ponernos en contacto con el mundo que nos rodea, pues yo creí que era bastante importante que alguien tan experto como Silvia Guzmán, que es reumatóloga, que es experta en esto del cuidado de las articulaciones y la salud ósea, pues nos ayudara, nos diera consejos, nos explicara cómo es que funciona esto para irlo adaptando y agregando a nuestra vida. Y hoy vi esta frase que compartió una amiga que dice que lo que aceptas te transforma. O sea, definitivamente no es nada agradable pues llegar a la plenitud de los 40 y luego empezar, así como dice un amigo, el principio del fin, ir viendo cómo nuestro cuerpo empieza a cambiar y a limitarse. No es sencillo, pero si lo aceptamos, lo podemos transformar. Y bueno, con ustedes, Silvia, y a quien agradecemos que nos haya regalado su expertise y su tiempo en esto. Hola Flavia, estoy aquí batallando con la pantalla. Ok. Qué gusto compartir contigo, siempre es un placer, siempre aprendo mucho. Muchas gracias. Gracias por permitirme el espacio y compartir. Estoy tratando de compartir mi pantalla. Y no Hasta veo cómo abajo, en la partecita verde donde dice compartir sí, pantalla, ya. y yo te aviso cuando ya esté tu pantalla.
Sí. Nada más dale ahí y luego Entonces, ya seleccionas la parte que tú quieras compartir de la pantalla. a ver, ya, en teoría ya está proyectando. No, no la ve. Ahora sí, ya empezamos a ver tu pantalla. Excelente. Si quieres, le puedes dar Ok, la presentación completa. listo. Aquí estoy. Ay, pues ahora sí, muchísimas gracias. Gracias a todos por estar aquí, por permitirme compartir con ustedes este momento. Y esto que es una charla, ¿no? Es una charla que se antoja mucho como para esta tarde con frito, ¿no? Con lluvia y un cafecín. Vamos a empezar. Hoy vamos a hablar sobre el cuidado osteoarticular. Esta charla tiene por objetivo identificar los problemas musculoesqueléticos más frecuentes, por qué suceden y cómo prevenirlos. Voy a hablarles un poco de cómo es que llegamos aquí, ya lo decía Flavia, ¿no? Es un proceso, es un camino y el sistema musculoesquelético tiene también su propio ciclo vital, tiene el proceso que inicia con el nacimiento, entra en el periodo de la niñez, donde hay un incremento en el número de células, en el tamaño propiamente, y las células se van haciendo también más hábiles, más fuertes, más flexibles. Y poco a poco, como vemos aquí, hay un periodo de crecimiento, un periodo de estabilidad y después viene un proceso de deterioro progresivo. Esto es parte del proceso de envejecimiento, que no somos los únicos. Y además es un periodo que está caracterizado porque existen un deterioro de prácticamente los órganos y sistemas en general, pero además se agrega a que con la edad vamos adquiriendo un comportamiento más sedentario. Y pongámonos de acuerdo en esto de qué es sedentarismo. Nosotros decimos que alguien es sedentario cuando no se realiza ejercicio físico con una frecuencia de al menos 3 veces por semana, al menos 30 minutos. O sea, si nosotros no cumplimos estas condiciones, entonces nosotros caemos en esto que es sedentarismo. ¿Qué es lo que sucede con el sistema musculoesquelético a lo largo de la edad? Pues se va a cortar largos, aunque conservan su longitud, pierden la masa ósea. Ahorita vamos a explicarles un poquito más sobre esto. Las articulaciones disminuyen su elasticidad y tiende a haber una degeneración del cartílago articular. Los músculos disminuyen el número de las células y además, como disminuye el número de las células musculares, aumenta el contenido de grasa. Como resultado, lo que tenemos es que disminuye la altura, existe limitación y daño articular, hay pérdida de la fuerza muscular que es progresiva, disminución de la eficacia de la mecánica del músculo, o sea, que puede haber osteoporosis, empieza como se pierde masa ósea, puede haber colapsos vertebrales, fracturas, incluso con traumas mínimos. En esta charla me voy a centrar sobre esto que está marcado en azul y voy a empezar por contarles algo que yo les digo a todos mis pacientes. Todas las articulaciones, a todas las personas, van a empezar un proceso de deterioro progresivo. Como digo habitualmente o como les suelo explicar en el consultorio,
porque se oxidan, se ponen duras, etcétera. Pero aun cuando les den un mantenimiento regular y hagamos, uso de una buena higiene articular, llega el momento en que también se van a desgastar por el uso. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos que esto forma parte del proceso natural, que se caracteriza por un deterioro progresivo del cartílago y que afecta o puede afectar a todas las articulaciones. A veces nos duelen más unas que otras o se desgastan más rápido, ahorita vamos a ver por qué, pero todas las articulaciones son susceptibles de esto porque forma parte de la historia de las articulaciones. En la historia de la degeneración articular, lo que nosotros tenemos son factores de riesgo. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? ¿Qué quieren decir? Quiere decir que estas condiciones nos hacen como más susceptibles de tener un problema de estos, de deterioro. Ocurre que tiene agregación familiar. ¿Qué quiere decir esto? Que suele ocurrir que en la familia haya varios casos. O sea, pueden voltear a ver al que tienen al lado, a ver cómo están sus manitas o si ya se quejaron de las rodillas. Entonces, eso es un dato que tienen que conocer para saber si son más o menos susceptibles. También las articulaciones, acordémonos que son las partes del organismo que hacen el movimiento, pero también las que reciben carga. Entonces, si nosotros estamos con un peso mayor al que necesitamos o el que es normal, estas articulaciones también van a sufrir. Ya Flavia nos comentó sobre los cambios hormonales y los cambios hormonales también pueden impactar en el cartílago y otras enfermedades que se van apareciendo a lo largo de la vida y que con la edad tendemos a ir acumulando. Además de todo esto, cuando ya está instalado el proceso de degeneración articular, también existen otros factores que pueden favorecer que progrese, que se acentúe. Y estos factores son, por ejemplo, el daño articular previo, ¿no? Todo el mundo ha escuchado decir, es que si no te cuidas ahorita que estás joven y no te tratas ese golpe como te lo debes de tratar, cuando seas viejito te va a dar dolor, ocurre porque si la articulación no está sana, si nosotros tenemos una lesión que se hace crónica, va a condicionar que el daño articular sea de una manera más acelerada. También es característico que tengamos esta sensación de rigidez que se llama fenómeno de Hell. Uno experimenta como esta sensación de despegar la articulación para hacer el movimiento y se siente literalmente como si que uno tuviera algo que no le permite hacer el movimiento normal. Entonces, característicamente vamos a tener dolor articular, puede haber limitación de los movimientos, puede haber chasquidos, crujidos, puede haber una sensación como de entiesamiento o incluso de edema, incluso derrame sinovial. Si esto progresa, va a haber rigidez en esta imagen. Lo que yo quiero mostrarles es una articulación normal en la extrema izquierda. Y vean cómo va progresando de tal manera que tenemos algunos puntos donde hay cierta proliferación. Vean cómo esto se sale, aquí hay un piquito, empieza a disminuir el espacio articular, vean aquí estaba muy bonito, se va haciendo cada vez más estrecho hasta que las superficies están en franco contacto y aquí se están desgastando.
Entonces, hay pérdida del espacio articular, se pierde la línea de articulaciones y a manera de defensa el hueso empieza a proliferar en las zonas marginales, ¿no? Entonces, todo esto tiene esta traducción. Hay dolor, hay edema, hay inflamación de las partes blandas, puede causar problemas de circulación, puede haber el dolor que es muy difícil para los pacientes y para la vida cotidiana. ¿Qué podemos hacer con esto? Actualmente hay muchas alternativas. Hay, por ejemplo, analgésicos, antiinflamatorios, hay medicamentos que ayudan no a reparar, pero sí al menos a favorecer el metabolismo del cartílago para que se regenere o por lo menos se haga más lenta la destrucción articular. Pero definitivamente lo más efectivo es la higiene articular. Es la medida más importante y más amplia, nos aplica a todos. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar por corregir aquellos factores de riesgo que podemos modificar, como el sobrepeso, como no realizar los movimientos repetitivos ni usar de manera excesiva las articulaciones que ya de por sí me duelen. Me duelen porque la articulación me está avisando que algo está mal. Entonces yo tengo que cuidarla, permitirle que se mejore para poderla seguir usando. Sin embargo, es importante, lo voy a mencionar más adelante, mantener el movimiento. Eso es algo muy, muy importante. Por otro lado, ya había mencionado, existen cambios en todo el organismo que van haciendo que con la edad uno pierda la postura y tenemos que corregir esa postura para no favorecer la malformación y el desgaste. Y esta es la primera vez que yo les menciono ejercicio físico. Vamos a ver, porque se tiene que hacer cierto ejercicio físico o evaluar cuál es la mejor manera, pero definitivamente uno de los mensajes que me gustaría dejar en esta charla es: hay que moverse. De aquí me voy a pasar a la siguiente condición, que es osteoporosis, donde me gustaría precisar que el hueso es una estructura que está en constante formación y destrucción, es parte de su proceso, ¿sí? O sea, así es habitualmente. Este proceso de formación y de destrucción está regulado de muchas maneras y se trata de mantener un equilibrio. Cuando este equilibrio se pierde y predomina la resorción ósea, entonces aquí ocurre este proceso de osteoporosis. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que existe este concepto de calidad ósea que no se refiere a la cantidad de hueso, sino a cómo es que mantiene su estructura y cómo es que se mantiene fuerte para hacer lo que tiene que hacer. Existen factores que pueden favorecer esta pérdida de equilibrio, como el déficit de estrógenos, que Flavia nos puso en contexto, la falta de vitamina D, medicamentos, que esté inmovilizado o algunas enfermedades o medicamentos para ellas. Los factores de riesgo que hoy conocemos es, por supuesto, esta asociación con las hormonas, la edad en sí misma. Acuérdense que les platicaba que con la edad los procesos metabólicos van disminuyendo de velocidad y de eficacia. Entonces, esto también afecta al hueso. La menopausia también es uno de estos factores. Tener el antecedente familiar
o sea, en que alguien de mi familia en línea directa haya tenido una fractura antes de los 45 años, tiene que alertarme para que yo empiece a cuidarme desde épocas tempranas. Por supuesto, ya sabemos que el tabaquismo se asocia no solamente a osteoporosis, sino a otras cosas, pero la ingesta excesiva de alcohol y de cafeína, hay una asociación que sí se ha demostrado sobre la ingesta de más de 4 tazas de cafeína puede afectar el metabolismo mineral, entonces habrá que estar pendientes también de eso. Y por supuesto algunos tratamientos. Recordemos que con la edad se van agregando otras enfermedades y es probable que pudiéramos recibir algunos de estos. Probablemente de los más conocidos, pues es el uso de corticosteroides. En esta imagen me gustaría notar o hacerles notar que del lado izquierdo está un hueso de estructura normal, mientras que del lado derecho se encuentra uno con osteoporosis. Observen por favor cómo existen verdaderos huecos en la estructura que lo que van a hacer, siendo una estructura larga, es favorecer que cuando se incrementa la fuerza o la tensión sobre este hueso, va a ser muy fácil romperlo. La traducción de esto es, pues, fracturas a nivel de cadera, fracturas a nivel de muñeca y fracturas a nivel tanto de la columna vertebral como de las costillas. El diagnóstico no es fácil porque si nosotros no estamos alerta de los factores de riesgo, lo que va a suceder es que nos vamos a dar cuenta cuando ya tengamos una fractura por una fuerza mínima. Esto es lo que frecuentemente ocurre y lo que hay que hacer es estar en vigilancia en relación a la densidad mineral ósea. La densitometría actualmente es un mecanismo de diagnóstico que se caracteriza porque es es popular, o sea, me refiero a que hoy el término es más o menos conocido, a que no duele, es fácil, es rápido, y entonces esto lo hace muy, muy accesible a fin de que no tengamos que enfrentarnos a estas complicaciones que son las fracturas, como ya les mostré, y tener muy presente que la probabilidad de estas fracturas se incrementa con la edad. Y hay un dato interesante que en mujeres de más de 45 años, la gran mayoría de las fracturas se deben justamente a una disminución de la densidad mineral ósea. En las mujeres, la mayor velocidad de pérdida del hueso se da tras la menopausia, mientras que en los hombres la disminución de la masa ósea es de una manera más constante. Como ya habíamos comentado, las caídas son algo que puede favorecer este tipo de fracturas. Una de cada 100 caídas en personas de edad avanzada produce una fractura importante. Incluso puede llegar a ser la causa del fallecimiento o desencadenar problemas que al complicarse terminen con la vida de las personas. Hay que poner especial interés en resolver o regular si las personas tienen trastornos visuales, si existe ya una disminución de la capacidad del equilibrio, si están tomando ciertos medicamentos. Acuérdense que a veces puede ser que estamos tomando un medicamento para dormir mejor, o en la cama está muy alta, o tengo muebles en medio del tránsito. Entonces, todos estos detalles de la vida común es importante poderlos resolver y cuidar para proteger la salud de nuestros, o sea, de las personas que conviven y que tienen esta condición. Existe una especial alerta sobre
cómo es que las personas favorecen o caen en esta condición. ¿A qué me refiero? A que es muy importante que nosotros estemos muy claros. Existe una diferencia muy, muy clara en cómo cae un joven. El joven cae hacia adelante y su reflejo hace que meta la mano. Entonces, en este grupo de edad lo más frecuente es una fractura de muñeca. Sin embargo, cuando las personas, conforme vamos creciendo, el acto reflejo va disminuyendo y también se pierde la capacidad como de ubicarse en el espacio en la caída. Entonces es una caída mucho más, se describe como inerte, ¿no? O sea, con todo el peso. Y lo que frecuentemente se rompe en este tipo de caídas, pues es el fémur y ocasiona la fractura de cadera. ¿Qué es lo que en dónde tendríamos que estar enfocados? En incrementar y mantener la masa ósea. ¿Cómo hacemos esto? Una de las principales cosas es realizar ejercicio físico de manera regular. ¿Cuál? Varios. Existe, por ejemplo, el trote, el salto, la caminata, escalones, incluso bailar puede ser una muy buena y divertida recomendación y va a ayudar. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque disminuye la velocidad de pérdida de masa ósea, mejora la fuerza articular y la estabilidad postural, disminuye el riesgo de caídas y ayuda a lograr y mantener el peso ideal. Entonces, todas estas cosas van sumando para que el hueso esté en mejores condiciones. Por supuesto, una nutrición adecuada es algo importante, contribuye a mantener el peso. Se recomienda tener un suplemento de calcio y vitamina D. Ya hay formulaciones comerciales que tienen esta asociación. Lo que se recomienda es un gramo al día. También hay que favorecer la ingesta de alimentos que tienen gran contenido de calcio. O sea, la leche, el queso, los charales, por ejemplo, las sardinas. Regular todas estas condiciones como el tabaquismo, la cafeína y procurar una exposición solar diaria de al menos 20 minutos. Aquí es importante decir que no necesariamente tiene que ser directa, sino puede ser indirecta y preferentemente antes del mediodía. Ahora bien, ¿qué pasa con esos pacientes que tienen osteoporosis y que ya tienen un riesgo franco de fractura? Pues se tiene que valorar para definir un tratamiento médico que evite que se siga produciendo resorción de la masa ósea y eliminar los riesgos potenciales de caída. Todo esto se tiene que hacer bajo una revisión tanto de los estudios diagnósticos como una exploración del paciente para evaluar cuáles son las condiciones generales. ¿Por qué es importante el cuidado osteoarticular? Es muy importante porque mejora la capacidad para el autocuidado, para que podamos seguir haciendo nuestra vida diaria. Favorece la integración del esquema corporal. ¿Qué quiere decir eso? Que favorece que nosotros estemos muy conscientes de en qué posición estamos y que mantengamos la buena condición en general. Nos conserva también más ágiles, facilita las relaciones intergeneracionales, porque un extraordinario ejercicio podría ser convivir con nuestra familia, aumentar los contactos sociales y lo que preferimos son los ejercicios de equipo, incrementa la calidad del sueño, disminuye la ansiedad, el insomnio, la depresión, que ya ven que ahora ni está de moda, ¿verdad? Ahora que se ofrece, también es un extraordinario aliado para esto, aumenta la capacidad respiratoria y la oxigenación, favorece que se incremente
la sobrevida de las personas, la longevidad y reduce el riesgo de caída. Entonces sí es muy importante que sigamos todas estas recomendaciones para favorecer una salud integral en el cuidado musculoesquelético. ¿Por qué? Decidí hablarles y compartirles sobre la importancia de los ejercicios de flexibilización. Estamos en una circunstancia donde a veces el espacio que tenemos es reducido y me parece que caer en este tipo de ejercicios es algo muy práctico porque se puede hacer incluso sentada. En el lugar donde estemos no necesitamos tener un gran espacio, un gran equipo, pero ayuda a mantener el tono y la flexibilidad de todas las articulaciones. Entonces, nos permite mantener esta libertad de movimiento, prevenir las lesiones, tener una sensación de relajación, de mejorar la coordinación de los movimientos y mientras se estiran las diferentes masas musculares y articulaciones, también vamos siendo conscientes de él y de cómo se están moviendo. Es relativamente frecuente que un paciente llegue, yo lo explore y ni siquiera se haya dado cuenta que hay movimientos que ya no puede hacer. Al mismo tiempo, se mejora la circulación sanguínea y la oxigenación de los músculos. ¿En qué me ayuda? De manera resumida, les diré que nos ayuda a mantener nuestra capacidad para hacer la vida cotidiana, para subir al auto, al autobús, para subir y bajar escaleras, para levantarse de la silla con mayor agilidad, para poderse bañar y vestirse cómodamente, para realizar las actividades de casa o de trabajo. Y no se necesita sino saber algunos principios generales. Por ejemplo, que cada ejercicio de estiramiento se recomienda hacerse entre 3 y 5 veces durante cada sesión. Que es recomendable estirarse lentamente hasta alcanzar la posición deseada o ir extendiendo progresivamente sin que cause dolor y mantener la posición de 10 a 30 segundos. Es fundamental relajarse, respirar y luego repetir el ejercicio. Hice una selección de algunos movimientos que nos pueden ayudar y decidí separarlos por segmento. Entonces, aquí, como pueden ver, existen sitios que ya nos dan tanto la recomendación del ejercicio como las instrucciones. Hay algunos como este para fortalecer el cuello, que es muy sencillo, nos ponemos en posición recta y lo que tenemos que hacer es girar la cabeza hacia un lado y hacia el otro hasta que nosotros percibamos que no se puede hacer más el movimiento. Del lado derecho y luego del lado izquierdo, como muestra en la imagen. La posición tiene que mantenerse entre 10 y 30 segundos, lo que podamos. No se inquieten si no se puede mantener por este tiempo. Poco a poco se puede ir incrementando el tiempo. Este es muy interesante y me gusta mucho porque los hombros habitualmente son una de las articulaciones más olvidadas. Entonces, este es muy útil, por ejemplo, para mantener el movimiento que necesitamos para peinarnos, para mantener o para ponernos la ropa, la camisa, el suéter. Y de lo que se trata es de colocarse contra una pared de manera derecha con los pies separados y de mover, de poner los codos hacia la pared, viendo que los dedos apunten hacia el piso y movemos sobre ese eje para que la articulación de los hombros se mueva. Otra buena idea podría ser recargarse en una mesa con un peso
que sea posible cargar. No sé, podrían empezar con el celular y hacer giros, aros de movimiento para que el hombro pueda moverse. Existe también la posibilidad de ayudarse con una bufanda. Aquí lo que estamos haciendo es estirando y haciendo la rotación con apoyando el tríceps, y del otro lado también estirando a las dos cápsulas articulares, ayudadas en este caso con una toalla. Aquí de lo que se trata es de hacer que este movimiento hacia arriba y hacia abajo, mientras agarramos la toalla, sea nuestro movimiento de estiramiento para la articulación del hombro. Se recomienda hacer por lo menos de 3 a 5 veces. Recuerden que lo importante aquí es, uno, que no duela, que lo hagan hasta que sea, ustedes no perciban ninguna molestia. La otra cuestión es que pueden hacer, mantener la posición al menos 10 segundos. Otro ejercicio interesante para el segmento superior es apoyados en la pared, como si que estuvieran caminando las palmas sobre la pared hacia arriba y hacia abajo, intentando que las manos, que las palmas queden por arriba de la cabeza y uno las va bajando en sentido hacia el piso, también hasta donde ustedes toleren. De 3 a 5 veces se puede hacer este ejercicio. Sentados, para ejercitar la espalda, el pecho, el torso, lo que podemos hacer es sentarnos muy derechitos, llevar las manos al frente y agarrarnos las palmas de las manos. Cruzamos y estiramos y apuntamos hacia el frente. Con este movimiento ustedes van a sentir cómo se estiran las masas musculares de los brazos. De 3 a 5 veces y manteniendo la posición al menos 10 a 30 segundos. Una vez que terminamos eso, para ejercitar el pecho, en este ejercicio de abrazo de 5 a 10 veces también, intentando estirar y abrir fuerte hasta que se sienta el estiramiento de los músculos del brazo. Giramos, después de esto giramos, lateralizamos de un lado y del otro. Los pies también es posible ejercitarlos, estando sentados en este movimiento. Yo siempre les digo a mis pacientes, este movimiento de punta talón. Este movimiento de punta talón que nos resulta o nos puede resultar muy básico o muy sencillo, ayuda a estimular también el proceso circulatorio en miembros inferiores, a la vez que mantiene el tono muscular. Entonces, es muy sencillo y se recomienda hacer mientras uno está sentado. Puede estar haciendo este movimiento sin mayor problema, también hasta donde uno tolera, y poco a poco ir ampliando esos arcos de movilidad. Si tenemos la oportunidad de pararnos, podemos fortalecer el cuádriceps. Si nosotros nos paramos y subimos la pantorrilla y podemos tocar nuestro zapato. Si no es posible agarrarlo, sí podemos subirlo hasta donde nos permita y mantener la posición. Poco a poco el organismo va a ir incrementando su flexibilidad. He dejado los mensajes y algunos movimientos que me parece que pueden ser muy sencillos, y tengo estos mensajes para llevar a todas partes. Muévanse, respiren, estírense, hagamos visitas programadas a los médicos y muchas gracias por este tiempo. Flavia, no sé si...
Muchísimas gracias por todo esto que nos has compartido. Hay mucho interés, varias preguntas. Una de las preguntas es acerca de que si la glucosamina y el cartílago de tiburón son lo mismo y qué efectos tienen, si ayudan o no. Fíjate que es una pregunta muy interesante. Existen muchos productos en el mercado. La glucosamina es un producto que ha demostrado que cuando se utiliza de manera conjunta con chondroitin, sirve para retrasar, o sea, el efecto es que retrasa la necesidad de cirugía. Se tiene que iniciar de manera temprana y se tiene que mantener el tratamiento siempre. Acuérdense que el cartílago es una estructura cuyo metabolismo va disminuyendo, entonces proveerle la glucosamina y el chondroitin es como acercarle el material para que se vaya reparando por el daño cotidiano. Eso está muy bien estudiado. Por supuesto, en la aleta de tiburón hay cartílago. El cartílago tiene glucosaminoglicanos, así es la sustancia, pero la ventaja de tener una presentación farmacéutica es que es una forma estandarizada y con ciertas cuestiones de calidad que nos permiten saber que estamos manejando una cantidad estandarizada, pues, una que ya ha sido probada, que ha sido seguida de eventos adversos, que no está contaminada o que no tiene residuos que no debe de ser, ¿no? Entonces, yo lo que les diría es, sí tiene, pero si es posible acceder a una forma farmacéutica que ya esté certificada y estandarizada, pues da mejor resultado, al menos así es como lo tenemos documentado, ¿no? O sea que sí es lo mismo, pero la glucosamina con la formulación farmacéutica es lo más recomendable. De la otra manera, pues no tenemos certeza ni siquiera que de verdad sea el cartílago de tiburón. Entonces, sí, así es. mejor el fármaco, ¿ok? ¿Algún ejemplo de postura incorrecta común que recomendarías como evitarla? En este momento lo que más me está llegando es, como todo el mundo está pasando mucho tiempo en las sillas, ¿no? Agarran las sillas. Me encantaría tomarle fotografía a mi hijo y se las debí de haber pasado, pero porque en los adolescentes es extremadamente frecuente. Piensan que la silla es como la hamaca, ¿no? Se tiran y no tienen, o sea, pierden la vertical. Entonces, la columna sufre mucho porque se relajan los músculos que deberían de estar sosteniendo la columna y también para levantarse lo que ellos hacen es aventarse literalmente y eso es como aventar la puerta en las bisagras que yo les decía, ¿no? Entonces, pues todo se va deteriorando, así es. Yo creo que es la más frecuente. Ok, y si hay escoliosis, ¿conviene dar saltos en trampolines pequeños? No, o sea, es menos traumático. El detalle de las escoliosis es que funcionan también como resorte. O sea, esta pérdida de alineación de la columna impacta directamente sobre los cuerpos vertebrales. Lo mejor es, si tienen un problema de columna, busquen hacer natación. Es extraordinaria. ¿Por qué? Porque refuerza todas las masas musculares de los músculos paravertebrales y eso favorece que se alinee. Y además le quitan el efecto traumático. Yo tengo pacientes que me dicen, ay, es que hay unos que son súper chiquitos y que a mí me gusta y es lo único que puedo hacer.
Lo preferible es que no, porque al final del día sí hay un impacto. Y a veces es que uno no lo siente porque es el impacto de su propio peso. Pero si esto se repite, se repite, se repite, ¿se acuerdan o sea, de las bisagras? Pues también, o sea, van sufriendo, ¿no? Una pregunta, cuando hay enfermedad osteoarticular degenerativa y que hay deformidad de los dedos, ¿es posible revertir esto? No, por eso es muy importante Evitarlo. evitarla. ¿Se acuerdan? Yo les dije, hay opciones, pero la mejor y la que nos acomoda a todos es la higiene articular. Una vez establecido el daño, es muy difícil revertirlo, porque el cartílago no es que diga, ay, bueno, aquí voy a reparar y mi metabolismo, ¿no? O sea, realmente el cartílago, pues va al día, ¿no? Digamos, va al día. Entonces, no es posible. No es posible. De hecho, la adherencia al tratamiento es tan importante porque si ustedes le quitan el suplemento o esos tabiques y ladrillos que es la glucosamina y el condroitín, si se lo quitan, otra vez se va a volver a formar el hoyo y es como los baches, ¿no? Ahora se va a hacer más grande. Entonces, es importante mantener el tratamiento. Ahora bien, ¿sirve de algo estar tomando suplementos de calcio y vitamina D si aún no tengo un diagnóstico de osteopenia u osteoporosis? Se recomienda que si tienes si tienes más de 45 años, ¿no? La primera cosa. La segunda cosa, si eres mujer y tienes ya menopausia o estás en edad perimenopáusica, sí se recomienda tener algún suplemento si no tienes el aporte nutricio adecuado, o sea, nutricional, si no te gusta el queso, no te gusta el pescado y no te gusta los vegetales que tienen alto aporte de minerales, sí se recomienda. Sobre todo porque en nuestras ciudades hay poca exposición a luz natural. Entonces, la capacidad que tenemos para fijar el mineral va disminuyendo de por sí con la edad, pero además si no nos exponemos al sol, pues menos la fijamos. ¿Y cuánto tiempo sería recomendable? ¿Todo el tiempo? ¿Solo 3 meses al año? ¿O mejor estar monitoreándose con un médico y con densitometrías óseas? Lo mejor es monitorearse con las densitometrías. O sea, la densitometría es de verdad algo muy, muy sencillo. No duele, está como en muchos laboratorios. Incluso hay unas que ya vienen como portátiles, son como un brazalete y se hacen de manera muy, muy rápida. Yo prefiero que tomemos la densitometría. Si mi paciente está con osteopenia, empiezo el suplemento. Si no, estoy vigilando. Si tiene alguna de las condiciones que le confiere riesgo, prefiero modificar los factores de riesgo. Confieso que ya bajé mi número de tazas de café. Porque es una de las más... Es una delicia, pero sí es un factor de riesgo. Sí, si tomas más de 3 tazas, sí. Sí, Entonces, pero es delicioso. Y bueno, si hubiera la condición de factores de riesgo, ya un dato de osteopenia, ¿hay algún tiempo en que se recomienda esta suplementación extra con calcio y vitamina D? Fíjate que en las guías dicen que después de los 45 años se recomienda utilizar. ¿Por 3 meses, por 6 meses? O sea, se puede hacer por 3 meses, todos los días, y se puede volver a evaluar si ha habido alguna modificación, especialmente en esta época donde pues nos hemos podido mover poco la mayor parte de las personas, se recomienda tener el suplemento. Uh-huh. Y si hubiera, pues, ya piedritas en la vesícula, es una de las preguntas, y ¿puedo tomar el calcio y la vitamina D?
Pues habría que hacerlo con cuidado, ¿no? Por supuesto, el metabolismo al final del día puede repercutir. No es que vaya a incrementar o que vaya a salir el cálculo ahí, o sea, no. Pero pues puede ser, o sea, ¿no? Hay que tomarlo con precaución. Lo que yo recomendaría es, si tienen un problema vesicular y se puede resolver, primero hay que resolverlo. Antes de empezar todo esto, y dejaría un aporte alimenticio, ¿no? Que de todas maneras, si nos fijamos, el calcio y las vitaminas D están en alimentos como grasositos. Entonces, lo mejor es resolver los problemas subyacentes, ¿no? Sí, ya tengo el diagnóstico de una osteoporosis. ¿Esta es incurable, irreversible? No. Hay medicamentos que son muy buenos, que lo que hacen es evitar que siga progresando la resorción y también favorecen la mineralización. Entonces, sí se puede recuperar cierto grado de masa ósea, pero acuérdense, por eso yo les decía, el problema del diagnóstico es que la osteoporosis no duele sino hasta que ya tenemos un problema grave. Entonces, es muy importante estarse vigilando, y si nosotros ya sabemos que podemos tener el riesgo, pues es aplicarse, ¿no? O sea, que no me gustan las sardinas, ay, ¿cómo ves? Casi no cada 24 horas, nada, pero sí frecuentemente, ¿no? O sea, y si no son sardinas, pues charales o cuestiones así, que me parece que sí tendrían que tomarse en consideración. Pues hay muchísimas preguntas muy interesantes. Sin embargo, estamos ya pasando bastante el límite de tiempo. Vamos por la última. ¿Qué tan recomendable es, por ejemplo, inyectar vía intravenosa el calcio en alguien que se considere que tiene calcio bajo, que no es lo mismo? Para aclarar, no es lo mismo que tener osteoporosis y osteopenia, ¿eh? Así es. Es algo muy diferente. Sí, es algo muy diferente. Yo les diría, no lo hagan si no está un médico de por medio, si el médico no les ha evaluado. O sea, poner calcio directamente en la sangre no equivale a que uno lo vaya a acomodar en el hueso. Y eso es algo definitivo. Yo lo que les diría es, vean a un médico. Tiene sus propias indicaciones ese procedimiento, pero siempre tienen que estar supervisadas por un médico. Sí, es muy delicado, o sea, inyectar cualquier tipo de mineral vía intravenosa, puede haber complicaciones muy severas a nivel cardiovascular. Pues muchísimas gracias, Silvia, de verdad maravillosa tu plática, me encantó y prometo que me voy a mover más. Por favor. Ya, o sea, les dejé ahí ejercicios que se pueden hacer en todos lados. Busqué que fuera eso. Y la otra cosa es caminen. Caminar es maravilloso y también ayuda mucho. Si alguien tiene ya una deformidad en alguna rodilla, ¿qué tanto puede caminar o mejor, pues una valoración médica antes de la caminata? Hay que valorar, o sea, si ya hay un daño estructural importante, se tiene que revisar al paciente, ver qué grado de inflamación, qué grado de dolor, qué grado de limitación tiene ya en la articulación, y ver si el ejercicio le va a beneficiar o más bien puede empeorar el desgaste articular, ¿no? Y ver qué tipo de ejercicio es el que necesita. Ahorita los que yo presenté son de flexibilidad y esos pues nos hacen bien a todos, porque además uno puede ir autorregulando hasta que te duela, hasta que puedas, y no tiene que doler. Es el punto clave, ¿no? Gracias. Pues de nuevo, muchas gracias y bueno, siempre
Es maravilloso tenerte cerca en esto y en muchas otras cosas. Gracias. Muchas Y gracias. gracias a todos por haber atendido. Esperemos que les haya servido. Les invitamos en junio. En junio es enfocado más hacia cómo prepararnos a la vejez, cómo acompañar a nuestros adultos mayores, que también es todo un tema y muy complejo, y que hay que empezar a prepararnos para, ojalá podamos llegar allá. Gracias. Y bien, Bien. ¿no? Y bien. Bueno, muy bien. Esa es la idea. Buenas Gracias. noches a todos. Gracias Buenas por su noches. tiempo. Un placer, Flavia. Igualmente, gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, estuvo excelente y les agradezco de verdad infinitamente todo. Muchas gracias.